El Padre Pío, una de las figuras más místicas y veneradas de la Iglesia Católica, nos dejó advertencias profundamente inquietantes sobre el futuro de la humanidad. Entre ellas, la más aterradora es la profecía de los 3 días de oscuridad, un evento de purificación y prueba extrema. Esta profecía no es solo una alegoría espiritual, sino una advertencia concreta de lo que podría suceder en el mundo. México, un país cargado de una fe fervorosa y profunda devoción a la Virgen de Guadalupe, podría estar en el centro de este evento apocalíptico. ¿Estamos realmente preparados para lo que podría venir? ¿Qué significan los signos que ya están apareciendo a nuestro alrededor? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre el estado espiritual de nuestro país y sobre el papel que México podría desempeñar en los tiempos de tribulación que se avecinan. El Padre Pío no era un hombre común. Desde su juventud, se destacó por su profunda conexión con lo divino, experimentando visiones místicas y una vida marcada por la devoción absoluta a Dios. Nacido en 1887 en una pequeña aldea de Italia, Francesco Forgione, conocido como el Padre Pío, ingresó en la Orden de los Capuchinos a la edad de 15 años. Fue entonces cuando comenzó su camino espiritual lleno de sacrificios, sufrimientos físicos y experiencias sobrenaturales que lo acompañarían hasta el final de sus días. A lo largo de su vida, el Padre Pío se convirtió en una figura central para millones de creyentes, no solo por los milagros atribuidos a él, sino también por las advertencias que dejó a la humanidad. Uno de los eventos más notables en su vida ocurrió en 1918, cuando recibió los estigmas de Cristo, marcas físicas que simbolizaban los clavos en sus manos, pies y costado. Estas heridas sangraron durante 50 años, sin nunca infectarse ni sanar por completo, lo que desconcertaba tanto a los médicos como a la Iglesia. Sin embargo, el Padre Pío aceptó este sufrimiento con humildad, creyendo que su dolor servía para la salvación de las almas. A lo largo de los años, miles de personas acudían a él buscando curación espiritual y física, y muchos testificaron haber recibido milagros. Pero, además de sus milagros, lo que hace que el Padre Pío sea tan relevante hoy es su capacidad para prever el futuro. A través de sus visiones, el santo capuchino recibió advertencias sobre eventos que, según él, marcarían el destino de la humanidad. Entre esas visiones, la más conocida y aterradora es la de los 3 días de oscuridad. Esta profecía no es una simple metáfora de tiempos difíciles, sino una advertencia literal de que la tierra será cubierta por una oscuridad total, donde el mal reinará y solo aquellos que estén preparados espiritualmente podrán sobrevivir. El Padre Pío explicó que durante estos 3 días, la oscuridad será tan intensa que ningún rayo de luz natural o artificial podrá atravesarla. Las únicas fuentes de luz que funcionarán serán velas bendecidas, símbolo de la fe inquebrantable que aquellos que hayan mantenido su devoción a Dios portarán consigo. La oscuridad no solo será física, sino también espiritual, pues será un momento de juicio para la humanidad, donde el caos y el mal se apoderarán del mundo. La advertencia de los 3 días de oscuridad se relaciona con la necesidad de preparación, tanto física como espiritual. El Padre Pío fue claro al decir que aquellos que no estén listos enfrentarán consecuencias devastadoras. México, un país profundamente religioso, está llamado a reflexionar sobre esta advertencia. Con su rica tradición espiritual y su devoción a la Virgen de Guadalupe, ¿será México uno de los lugares elegidos para sobrevivir a esta purificación? ¿O caerá bajo el peso de sus propios pecados y crisis espirituales? A través de su vida, el Padre Pío también nos dejó indicaciones
sobre cómo debemos prepararnos para este evento. Nos pidió que fortaleciéramos nuestra fe, que nos mantuviéramos en constante oración y que siempre tuviéramos velas bendecidas y agua bendita en nuestras casas. Estos elementos no son simplemente símbolos religiosos, sino herramientas espirituales que, según él, nos protegerán de las fuerzas malignas que se desatarán durante esos días. El trasfondo espiritual del Padre Pío y su conexión con lo divino son la clave para entender la seriedad de su profecía. No fue un hombre cualquiera, sino un mensajero elegido por Dios para advertirnos sobre lo que está por venir. Los signos que vemos hoy en día, la violencia, el caos, la corrupción y los desastres naturales, podrían ser las primeras señales de que la profecía se está cumpliendo. La profecía de los 3 días de oscuridad, tal como fue revelada por el Padre Pío, es una advertencia que va más allá de lo imaginado. Estos 3 días no son simplemente una metáfora de tiempos difíciles o de crisis, sino una prueba de la fe y la devoción de cada alma en el planeta. Según el Padre Pío, esta oscuridad será completa, abrumadora y real. El sol se oscurecerá, la luna no dará luz y no habrá electricidad ni ningún otro tipo de iluminación artificial que funcione. Solo aquellas velas que hayan sido bendecidas por un sacerdote tendrán la capacidad de iluminar lo que simboliza la luz de la fe en medio de las tinieblas del mundo. Estos 3 días serán una prueba espiritual y física como ninguna otra. Durante ese tiempo, la tierra estará cubierta por una oscuridad tan densa que cualquier intento de desafiar las instrucciones del Padre Pío podría ser fatal. Quienes se atrevan a salir de sus casas o incluso a mirar por las ventanas correrán un gran peligro, pues según la profecía, fuerzas malignas vagarán por la tierra buscando almas que no estén preparadas o que no hayan fortalecido su fe. Aquellos que no estén protegidos espiritualmente serán consumidos por esta oscuridad y el caos reinará en el mundo. Este juicio no será exclusivo de una región o un país, sino que afectará a toda la humanidad. Pero, ¿por qué sucederá esto? Según el Padre Pío, los 3 días de oscuridad son una advertencia y una prueba enviada por Dios para purificar la tierra de sus pecados y redimir a aquellos que aún tienen la oportunidad de salvar sus almas. La humanidad, durante siglos, ha vivido en una creciente corrupción, violencia y distanciamiento espiritual. Los desastres naturales, las guerras, las injusticias y la falta de respeto por lo sagrado han llevado al mundo a un punto de inflexión, donde solo un evento tan drástico podría llevar a una renovación espiritual. El número 3 tiene un significado simbólico profundo en las Escrituras y en la espiritualidad cristiana. 3 días fue el tiempo que Jesús pasó en la tumba antes de su resurrección, un tiempo de oscuridad que precedió a la luz de la salvación. Del mismo modo, los 3 días de oscuridad son un periodo de purificación, donde aquellos que mantengan su fe y su confianza en Dios serán renovados y renacerán espiritualmente. No se trata solo de una catástrofe física, sino de una oportunidad para la humanidad de redescubrir su relación con lo divino y volver al camino de la rectitud. La preparación para estos 3 días no es solo física, sino sobre todo espiritual. El Padre Pío nos dejó instrucciones claras sobre cómo sobrevivir a este evento, y estas instrucciones van mucho más allá de cerrar las puertas y ventanas. Lo más importante es la fe. Debemos permanecer en oración constante durante todo el periodo de oscuridad, rezando el rosario con devoción y pidiendo la protección divina. Las velas bendecidas no son solo una fuente de luz física, sino un símbolo de la fe que ilumina el alma en medio de las tinieblas espirituales. Estas velas deben ser preparadas con antelación, junto con agua bendita que, según la profecía,
también tendrá un poder protector especial durante esos días. El Padre Pío advirtió que la oscuridad será acompañada por fenómenos naturales de gran magnitud: terremotos, huracanes, tormentas de fuego y otras calamidades que sacudirán la tierra. Estos eventos no serán simples desastres naturales, sino una respuesta directa a la maldad acumulada por la humanidad a lo largo de los siglos. Será un momento en el que el poder divino se manifestará de manera intensa, poniendo a prueba a cada ser humano. Los que sobrevivan a estos 3 días serán aquellos que, además de estar preparados físicamente, hayan fortalecido su fe y su conexión con Dios. Uno de los aspectos más inquietantes de esta profecía es la afirmación del Padre Pío de que los signos de su cumplimiento ya están presentes. Hoy en día, el mundo está inmerso en una crisis moral, política y espiritual que parece empeorar con cada año que pasa. En México, por ejemplo, hemos sido testigos de un aumento sin precedentes en la violencia, la corrupción y el distanciamiento de los valores espirituales que antes guiaban a las familias y a las comunidades. Estos no son hechos aislados, sino síntomas de una sociedad que se ha alejado de la fe y que, como resultado, está siendo empujada hacia una purificación inevitable. Los desastres naturales, que cada vez son más frecuentes y devastadores, son otro de los signos que, según el Padre Pío, anuncian la proximidad de los 3 días de oscuridad. Terremotos, huracanes, incendios y tormentas extremas se han convertido en parte de la vida cotidiana en muchas partes del mundo, incluida México. Según la profecía, estos eventos son solo el principio de algo mucho mayor, una señal de que la tierra misma está comenzando a rebelarse contra la maldad que la ha contaminado durante siglos. La naturaleza, en su furia, está llamando la atención de la humanidad, advirtiéndonos de que el tiempo para el arrepentimiento se está agotando. El Padre Pío también mencionó que el mal se manifestará de manera más visible durante los 3 días de oscuridad. Las fuerzas malignas que vagarán por la tierra en ese periodo no serán simplemente símbolos, sino entidades reales que buscarán destruir a aquellos que no estén preparados. Esto no es solo una metáfora espiritual, sino una advertencia clara de que la batalla entre el bien y el mal se intensificará hasta un punto en que será imposible ignorarla. Aquellos que se mantengan fieles, que confíen en la protección divina y que sigan las instrucciones del Padre Pío serán protegidos, mientras que los que se aparten de la fe serán consumidos por la oscuridad. Es importante entender que los 3 días de oscuridad no son un fin en sí mismos, sino un medio para la renovación espiritual del mundo. Después de estos días, aquellos que sobrevivan verán un nuevo amanecer, una era de paz y armonía donde la humanidad tendrá una nueva oportunidad de vivir en comunión con Dios. La oscuridad será reemplazada por la luz de un nuevo comienzo, pero solo los que hayan pasado la prueba podrán disfrutar de esta nueva era. La pregunta que queda es: ¿estamos preparados para enfrentar esta prueba? La profecía del Padre Pío es tanto una advertencia como una oportunidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas, a fortalecer nuestra fe y a prepararnos para lo que está por venir. Los signos están a nuestro alrededor y cada día que pasa nos acerca más a este evento decisivo. La preparación no puede esperar, porque cuando llegue la oscuridad, ya no habrá tiempo para corregir nuestros errores. En la vida moderna de México, los cambios sociales, económicos y espirituales se han acelerado de manera vertiginosa en los últimos años. Lo que antes parecía un flujo lento y predecible, hoy parece haberse desbordado en una corriente de caos y desorden. La violencia, la corrupción, la crisis espiritual y el distanciamiento de la fe
son elementos palpables que afectan a la vida cotidiana de millones de mexicanos. Sin embargo, para aquellos que están atentos a las señales, estos eventos no son meramente situaciones sociales difíciles, sino el cumplimiento de advertencias que ya habían sido dadas, en especial la del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad. Los signos mencionados en la profecía de los 3 días de oscuridad parecen estar haciéndose cada vez más evidentes, no solo a nivel global, sino especialmente en México. La nación, conocida por su fuerte identidad espiritual y su devoción mariana, en particular hacia la Virgen de Guadalupe, está atravesando una crisis sin precedentes que afecta a todos los ámbitos de la sociedad. El aumento de la violencia, los desastres naturales, la pérdida de valores morales y espirituales, así como la corrupción rampante, son algunos de los fenómenos que podrían estar señalando que México está en el centro de una batalla espiritual mucho mayor. Uno de los primeros signos que el Padre Pío mencionó como precursor de los 3 días de oscuridad fue el aumento de la violencia y la polarización. En México, la violencia ha alcanzado niveles alarmantes. El narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común han convertido al país en uno de los más peligrosos del mundo. Según reportes recientes, decenas de miles de personas han perdido la vida debido a la violencia relacionada con las drogas, y muchas comunidades viven bajo el constante temor de las represalias de los cárteles. Este ambiente de miedo y violencia es un claro indicio de que la sociedad está al borde de una gran tribulación. Y aquellos que conocen la profecía del Padre Pío ven en estos eventos un claro cumplimiento de sus advertencias. El narcotráfico, en particular, ha tomado un papel dominante en la vida social y política del país. Las actividades de los cárteles no solo han destruido vidas, sino que han corrompido profundamente las estructuras políticas y sociales de México. La violencia se ha infiltrado en todos los niveles de la sociedad, desde las ciudades más grandes hasta las comunidades rurales más pequeñas. Esta corrupción y desintegración social no son solo una amenaza para la estabilidad del país, sino un signo de la oscuridad espiritual que está cubriendo al mundo. Además de la violencia, la corrupción es otro de los grandes males que afectan a México. Durante décadas, la corrupción ha sido un problema estructural que afecta a las instituciones gubernamentales, al sistema de justicia y a la vida cotidiana de los ciudadanos. Cada vez es más evidente que muchas de las decisiones políticas y económicas del país están influenciadas por intereses ocultos, y el pueblo se siente impotente frente a un sistema que parece estar diseñado para beneficiar a unos pocos a expensas de muchos. Esta corrupción no es solo un problema político, sino una señal de la decadencia moral y espiritual que el Padre Pío predijo. En su profecía mencionó que la maldad y la codicia serían elementos clave que llevarían al mundo a los 3 días de oscuridad, y en México estos elementos son cada vez más evidentes. Pero la violencia y la corrupción no son los únicos signos que el Padre Pío nos dejó. El deterioro espiritual y moral de la sociedad es quizás el indicador más claro de que la humanidad se está alejando cada vez más de Dios. En México, un país históricamente marcado por su fervor religioso, especialmente hacia la Virgen de Guadalupe, la fe parece estar en declive. Las iglesias que antes estaban llenas de devotos ahora están vacías, y la religión ha perdido su lugar central en la vida de muchas familias. El secularismo, el materialismo y una cultura de distracción constante han reemplazado el fervor espiritual que una vez fue el motor de la vida en las comunidades mexicanas. El distanciamiento espiritual que mencionó el Padre Pío es más visible que nunca. La búsqueda de lo trascendental, que una vez fue parte esencial de la vida diaria en México,
ha sido reemplazada por el deseo de gratificación instantánea, el consumo desenfrenado y una desconexión con los valores espirituales tradicionales. Esta pérdida de fe es, según la profecía, una de las señales más claras de que la humanidad se está acercando a un tiempo de prueba. Y México, con su rica herencia religiosa, no es una excepción. Otro elemento crucial en la profecía es el aumento de los desastres naturales, que el Padre Pío mencionó como señales de que el tiempo de la purificación estaba cerca. México, con su geografía propensa a terremotos, huracanes y otros fenómenos naturales, ha sido testigo de una serie de desastres que parecen intensificarse en frecuencia y magnitud. Terremotos devastadores han sacudido el país en los últimos años, dejando a miles de personas sin hogar y causando una destrucción masiva. Huracanes y tormentas han golpeado con fuerza las costas mexicanas, trayendo consigo inundaciones y deslizamientos de tierra. Estos eventos, aunque a menudo se explican como desastres naturales, para muchos son un reflejo de algo mucho más profundo: la rebelión de la naturaleza ante la corrupción y la maldad del mundo. El Padre Pío habló de cómo la naturaleza misma se rebelaría contra la humanidad antes de los 3 días de oscuridad. Y lo que estamos viendo en México parece ser parte de esa rebelión. La tierra tiembla, los vientos soplan con más fuerza y el clima se vuelve cada vez más impredecible. Estos no son simplemente fenómenos meteorológicos, sino signos de que algo mucho mayor está por suceder. La naturaleza, que ha sido testigo de la maldad y la injusticia del mundo, parece estar anunciando que la purificación está cerca. Frente a todos estos signos, la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para lo que viene? México, como una nación profundamente devota, aún tiene la oportunidad de volver a sus raíces espirituales y prepararse para los tiempos difíciles que se avecinan. La devoción a la Virgen de Guadalupe, una figura central en la fe mexicana, sigue siendo una fuente de esperanza para muchos. Se cree que la Virgen intercederá por su pueblo en los tiempos de tribulación, pero esa intercesión dependerá de la fe y la preparación de cada uno de nosotros. El Padre Pío fue claro en sus advertencias: los 3 días de oscuridad no serán solo un evento físico, sino una prueba espiritual para toda la humanidad. Aquellos que se mantengan firmes en su fe, que sigan las instrucciones dadas por el Santo y que busquen una reconexión sincera con lo divino, serán los que atraviesen esta prueba. Los signos están a nuestro alrededor y cada día que pasa nos acerca más a este momento decisivo. México, con su historia de fe y devoción, aún puede ser un lugar de luz en medio de la oscuridad, pero para ello es necesario que nos preparemos ahora, tanto física como espiritualmente. La clave para superar los 3 días de oscuridad, según el Padre Pío, no está solo en protegerse físicamente, sino en fortalecer el espíritu. La oración, la confesión, el arrepentimiento y la devoción sincera serán las armas más poderosas durante este tiempo de prueba. La oscuridad, aunque aterradora, también es una oportunidad para la humanidad de redescubrir su conexión con Dios y con los valores que realmente importan. Después de la oscuridad, vendrá la luz, y aquellos que se hayan mantenido firmes en su fe serán los que vean el amanecer de una nueva era. En conclusión, México, con todos los signos que está mostrando actualmente, desde la violencia hasta los desastres naturales y la crisis espiritual, parece estar en el centro de esta profecía. Los eventos actuales no son meras coincidencias, sino señales claras de que algo mucho más grande está por suceder. La pregunta que debemos hacernos es si estamos preparados para lo que viene. El Padre Pío nos dio las advertencias y las instrucciones,
y ahora depende de nosotros escuchar, actuar y fortalecer nuestra fe para enfrentar los tiempos oscuros que se avecinan. La profecía del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad ha resonado en la mente de muchos creyentes como una de las advertencias más severas que la humanidad ha recibido en tiempos modernos. Este evento, que sería una prueba física y espiritual para la humanidad, marca un punto crucial en la historia, un momento en el que la fe y la preparación determinarán quiénes serán capaces de atravesar la oscuridad y llegar a la luz de un nuevo amanecer. El Padre Pío, con su profunda conexión con lo divino, no solo advirtió sobre este evento, sino que también dejó claras instrucciones sobre cómo debemos prepararnos, tanto en lo espiritual como en lo físico, para enfrentar este desafío. En primer lugar, es importante entender que la preparación para los 3 días de oscuridad no es un acto de miedo, sino de fe. El Padre Pío no lanzó esta profecía para infundir terror, sino para que los creyentes pudieran estar listos, fortalecidos y confiados en su relación con Dios. La clave para superar este evento no se basa solo en lo que hagamos físicamente, sino en cómo nos preparemos espiritualmente. Por lo tanto, la primera y más importante instrucción que nos dejó es fortalecer nuestra fe. Para el Padre Pío, la fe es la única protección verdadera que tendremos cuando llegue la oscuridad. La preparación espiritual, según el santo, comienza con el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Nos pidió que, antes de que lleguen los 3 días de oscuridad, busquemos el perdón de nuestros pecados a través de la confesión y el arrepentimiento sincero. Este acto no es solo un ritual religioso, sino un paso fundamental para limpiar nuestras almas y acercarnos a Dios. En momentos de tanta oscuridad, solo aquellos que hayan purificado sus corazones y mantenido una relación sincera con lo divino podrán mantenerse firmes ante las pruebas que se avecinan. Además, el Padre Pío enfatizó la importancia de la oración constante. Durante los 3 días de oscuridad, la oración será nuestra mayor arma contra las fuerzas del mal que vagarán por la tierra. El santo recomendó especialmente el rezo del Rosario, una de las oraciones más poderosas en la tradición católica, como una protección espiritual. La oración no solo será una forma de mantenernos conectados con Dios, sino también un escudo que nos protegerá de la desesperación y el miedo que intentarán apoderarse de nuestras almas durante esos días. El Padre Pío nos pidió que no dejemos de rezar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca perdido. Sin embargo, la preparación espiritual no comienza solo cuando caiga la oscuridad. Debe empezar ahora. Es en este momento, antes de que los signos se intensifiquen, cuando debemos fortalecer nuestra fe. Debemos redoblar nuestros esfuerzos en la oración diaria, en la lectura de las Escrituras y en la práctica de la caridad. La caridad, en particular, es un acto que purifica el alma y nos acerca más a Dios. Ayudar al prójimo, especialmente en tiempos de crisis, es una de las maneras más poderosas de demostrar nuestra fe en acción. El Padre Pío siempre destacó que la fe sin obras está muerta, y en estos tiempos de preparación, nuestras acciones hacia los demás serán un reflejo de nuestra fe verdadera. Además de la preparación espiritual, el Padre Pío también nos dejó instrucciones claras sobre cómo prepararnos físicamente para los 3 días de oscuridad. Sabía que este evento no solo sería una prueba espiritual, sino que también implicaría desafíos físicos que requerirían precauciones concretas. La primera recomendación del santo fue que, cuando comience la oscuridad, debemos recogernos en nuestras casas. Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas, y bajo ninguna circunstancia debemos mirar hacia afuera.
Este es quizás uno de los aspectos más inquietantes de la profecía. Lo que sucederá afuera será tan aterrador que cualquier intento de verlo podría llevarnos a la desesperación o incluso a la muerte. Según el Padre Pío, los que intenten desafiar esta instrucción no sobrevivirán. El Padre Pío también nos aconsejó cubrir las ventanas con telas o cortinas para evitar la tentación de mirar. Durante esos 3 días, fuerzas malignas vagarán por la tierra, y aquellos que no estén protegidos por la fe serán sus víctimas. Esta advertencia es tanto física como espiritual. Salir o intentar ver lo que ocurre afuera sería exponerse al caos y al mal que dominarán durante esos días. La obediencia a estas instrucciones será vital para la supervivencia. Aunque puede ser difícil imaginar algo tan drástico, la fe en las palabras del Padre Pío nos llama a actuar con confianza en su mensaje. Otro aspecto fundamental de la preparación física es asegurarnos de tener velas bendecidas en casa. El Padre Pío advirtió que durante los 3 días de oscuridad, la electricidad fallará y ninguna luz artificial funcionará. Solo las velas que hayan sido bendecidas mantendrán su luz, lo que simboliza la presencia de la fe en medio de la oscuridad. Estas velas no solo iluminarán nuestros hogares, sino que también servirán como una protección espiritual contra las fuerzas malignas que estarán presentes. Por lo tanto, es crucial que cada hogar tenga suficientes velas bendecidas para esos 3 días, y que se preparen con la debida reverencia, sabiendo que serán un símbolo de la luz de la fe que nos guiará a través de las tinieblas. Además de las velas, el Padre Pío recomendó que tengamos agua bendita en nuestras casas. El agua bendita no solo tiene un valor simbólico, sino que también es un sacramental que nos protege del mal. Durante los 3 días de oscuridad, el uso de agua bendita será una forma de purificación y protección para nosotros y nuestras familias. El santo nos instó a que rociemos nuestras casas con agua bendita y que la usemos para bendecirnos a nosotros mismos, especialmente durante esos días de prueba. Por otro lado, el Padre Pío también nos advirtió sobre la necesidad de tener alimentos y agua suficientes para 3 días. Dado que no será seguro salir de casa, es importante que nos aseguremos de tener suficientes provisiones para ese periodo de tiempo. La preparación física no es solo una cuestión de supervivencia práctica, sino también una demostración de nuestra fe en las advertencias divinas. Al seguir estas instrucciones, estamos mostrando nuestra disposición a obedecer y a confiar en la protección de Dios durante este tiempo de oscuridad. Un aspecto menos mencionado, pero igualmente importante, es la preparación emocional y mental. Los 3 días de oscuridad serán un tiempo de aislamiento total, de silencio y de introspección. Sin las distracciones externas habituales, nos enfrentaremos a un desafío interno: mantener la calma, la serenidad y la fe a pesar del caos exterior. El Padre Pío enfatizó la importancia de mantener la oración constante durante esos días, no solo para protegernos del mal, sino también para mantener nuestra paz interior. Será un tiempo de prueba para el espíritu, donde la confianza en Dios será nuestra única fuente de fortaleza. La obediencia a estas instrucciones es clave. El Padre Pío fue claro: aquellos que no sigan estas indicaciones enfrentarán un peligro mortal. Sin embargo, también nos dejó una promesa de esperanza. Después de los 3 días de oscuridad, vendrá un nuevo amanecer, una era de paz y renovación espiritual para aquellos que se mantuvieron fieles. Este periodo de oscuridad, aunque aterrador, no es solo un castigo, sino una purificación. Será una oportunidad para que la humanidad se renueve y comience de nuevo, con una nueva comprensión de la fe y de su relación con Dios. En resumen, la preparación para los 3 días de oscuridad
según el Padre Pío, es tanto espiritual como física. Debemos fortalecer nuestra fe, buscar la reconciliación con Dios y mantener una vida de oración constante. Al mismo tiempo, debemos estar preparados físicamente con velas bendecidas, agua bendita y provisiones suficientes para esos días. Pero, sobre todo, debemos confiar en las palabras del Santo y en la protección divina que nos guiará a través de esta prueba. La oscuridad será intensa, pero para aquellos que se mantengan fieles y preparados, habrá luz al final del túnel. Después de los 3 días de oscuridad, que según el Padre Pío serán un tiempo de prueba tanto física como espiritual, el mundo no será el mismo. La profecía nos habla de un evento sin precedentes, que traerá consigo no solo el fin de una era marcada por la violencia, el caos y la corrupción, sino también el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad. Este renacimiento espiritual será el fruto de la purificación que vendrá tras la oscuridad. Aquellos que hayan mantenido su fe y seguido las advertencias del Padre Pío serán los que guiarán al mundo hacia un tiempo de paz, de armonía y de profundo respeto por lo divino. Uno de los aspectos más fascinantes de la profecía de los 3 días de oscuridad es que no solo se centra en el castigo o la destrucción, sino que pone gran énfasis en la promesa de una renovación. Esta nueva era, que surgirá tras el evento, será un tiempo de gracia en el que la humanidad tendrá la oportunidad de empezar de nuevo. Las pruebas que habremos enfrentado durante esos días servirán para purificar nuestras almas y volver a conectar a la humanidad con los valores que hemos perdido en los últimos tiempos. La profecía nos invita a ver más allá del miedo y el caos, y a mirar con esperanza hacia el futuro que nos espera. El Padre Pío dejó claro que este renacimiento espiritual no será simplemente el resultado de un cambio exterior en el mundo, sino que vendrá desde el interior de cada individuo. Aquellos que hayan pasado por la oscuridad y se hayan mantenido fieles a Dios, serán transformados desde lo más profundo de su ser. Esta transformación espiritual será el pilar sobre el que se construirá la nueva humanidad. Los valores del amor, la compasión, la caridad y la humildad serán los que guíen a las personas en esta nueva etapa. Será un tiempo en el que las diferencias sociales, políticas y religiosas se verán eclipsadas por el deseo común de vivir en paz y en armonía con lo divino. Este nuevo tiempo, según el Padre Pío, no será solo una simple restauración de lo que hemos perdido, sino que será un avance hacia algo mayor. El mundo no volverá a ser como era antes, sino que habrá una mayor conciencia espiritual. La humanidad habrá pasado por una purificación y, como resultado, las personas vivirán con un mayor sentido de propósito y de responsabilidad hacia Dios y hacia el prójimo. La naturaleza misma también será parte de esta renovación, ya que, según la profecía, los desastres naturales y los eventos catastróficos que precederán a los 3 días de oscuridad serán seguidos por un periodo de equilibrio y estabilidad en el mundo natural. Pero, ¿cómo será este renacimiento espiritual? Según el Padre Pío, la clave estará en la relación de la humanidad con Dios. Aquellos que sobrevivan a los 3 días de oscuridad no solo habrán superado una prueba física, sino que habrán demostrado una fe inquebrantable. Esa fe será recompensada con una cercanía a lo divino que antes no habíamos experimentado. Será un tiempo en el que la presencia de Dios será más palpable en nuestras vidas cotidianas. Las personas vivirán con una mayor conciencia de lo espiritual, y esto influirá en todas las áreas de la vida, desde la política y la economía hasta las relaciones interpersonales.
Un aspecto clave de este renacimiento será el retorno a los valores espirituales que hemos abandonado en gran medida en nuestra sociedad moderna. En los últimos tiempos, el materialismo, el egoísmo y la búsqueda del poder han llevado a la humanidad por un camino de oscuridad. Pero después de los 3 días de oscuridad, estos valores serán reemplazados por el deseo de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. La caridad, la justicia y la compasión serán los principios rectores de la nueva era. Las personas serán más conscientes de la importancia de ayudar al prójimo, de vivir en armonía con la naturaleza y de buscar siempre la voluntad de Dios en todas sus acciones. Este cambio no será solo individual, sino que también tendrá un impacto en las estructuras sociales y políticas. La profecía sugiere que los sistemas de gobierno que han sido corruptos y opresivos no podrán sobrevivir en este nuevo tiempo. Las naciones que han oprimido a sus pueblos y que han ignorado las advertencias divinas se verán obligadas a cambiar o serán reemplazadas por líderes justos y piadosos. El Padre Pío nos dejó entrever que el mundo después de la oscuridad estará gobernado por una justicia divina, en la que los líderes serán aquellos que estén más cerca de Dios y que busquen el bienestar de todos, no solo el de unos pocos. Sin embargo, este renacimiento espiritual no será automático. No todos los que sobrevivan a los 3 días de oscuridad estarán preparados para abrazar este nuevo tiempo. Habrá quienes, a pesar de haber pasado por la prueba, se aferrarán a los viejos hábitos y a las viejas formas de pensar. Para ellos, el nuevo mundo será un desafío, ya que no podrán adaptarse a las nuevas realidades espirituales que estarán presentes. El Padre Pío nos advirtió que el renacimiento espiritual requiere una verdadera conversión de corazón, una disposición a dejar atrás el pecado y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Para aquellos que estén listos para este cambio, el renacimiento espiritual será una bendición. La paz y la armonía que seguirán a los 3 días de oscuridad serán algo que el mundo no ha experimentado en mucho tiempo. Será un tiempo de unidad, de reconciliación y de verdadera fraternidad. Las divisiones que nos han separado como humanidad serán reemplazadas por un deseo común de vivir en paz y de buscar lo divino en todas las cosas. La Iglesia jugará un papel crucial en este nuevo tiempo, guiando a la humanidad en su camino hacia Dios y ayudando a las personas a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Un elemento importante de este renacimiento será la renovación de la fe. Durante los 3 días de oscuridad, muchos que se habían alejado de la fe volverán a Dios, reconociendo su poder y su misericordia. Este retorno masivo a la fe será uno de los grandes signos del renacimiento espiritual. La Iglesia, que en muchos lugares ha perdido influencia y relevancia, verá un resurgimiento, ya que las personas buscarán respuestas y guía espiritual. Los sacramentos, en particular la Eucaristía y la confesión, volverán a ocupar un lugar central en la vida de los creyentes, ya que serán vistos como los medios a través de los cuales Dios nos otorga su gracia y su perdón. Este nuevo tiempo también será una oportunidad para que la humanidad rectifique los errores del pasado. La corrupción, la injusticia y la explotación que han sido tan comunes en nuestra sociedad serán expuestas y corregidas. Las naciones que han abusado de su poder y que han oprimido a los débiles serán llamadas a rendir cuentas. Pero más que castigos, este será un tiempo de restauración. Los errores del pasado no solo serán corregidos, sino que se trabajará para construir un mundo mejor, basado en los principios de justicia y equidad que Dios ha establecido. El renacimiento espiritual también implicará una nueva relación con la naturaleza.
El Padre Pío habló de los desastres naturales como una forma en que la naturaleza misma se rebela contra la corrupción y el pecado de la humanidad. Pero después de los 3 días de oscuridad, la naturaleza será restaurada. Las tormentas, los terremotos y los huracanes cesarán, y el mundo natural entrará en un periodo de equilibrio. Este tiempo de paz no solo será entre los seres humanos, sino también entre la humanidad y la creación. Habrá un mayor respeto por el medio ambiente, y la explotación desenfrenada de los recursos naturales dará paso a una forma de vida más sostenible y respetuosa. Finalmente, el renacimiento espiritual tras los 3 días de oscuridad no será solo una restauración de lo que hemos perdido, sino una superación de los viejos modos de vida. La humanidad tendrá la oportunidad de vivir en una mayor armonía con Dios, con los demás y con la naturaleza. Será un tiempo de gracia, en el que la fe, la esperanza y la caridad guiarán nuestras acciones. Pero este renacimiento solo será posible si nos preparamos adecuadamente ahora. El Padre Pío nos advirtió que debemos fortalecer nuestra fe, buscar la reconciliación con Dios y estar listos para enfrentar las pruebas que se avecinan. Solo entonces podremos experimentar la luz que vendrá después de la oscuridad y ser parte de esta nueva era de paz y esperanza que Dios ha prometido.